este 2026, es importante que nosotros podamos estar familiarizados. Ese es el título del mensaje. ¿Me ayudas con el lema que es consagrado, llevados a llevar un más fruto, llamados? Pero quiero que mire, porque nosotros cuando hablamos, pensamos en consagración. La consagración nosotros la vemos aún desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera. Me gusta la versión que dice bueno y en gran manera. Pero hay algo muy importante, que Dios, estableciendo la consagración, Él le dio una indicación, más que una orden, un mandato. Él le dio una indicación al primer hombre y le dijo: de todo árbol del huerto puedes comer, menos del conocimiento del bien y el mal. He estado meditando un poco sobre esto, sobre lo que ha sido el lema o lo que va a ser el lema para este año, y Dios me llevaba a que viera la consagración desde el comienzo, desde el inicio, porque cuando vamos al Apocalipsis también vemos la consagración. Dice que el Espíritu dice ven. ¿Dice a quién? Al Señor Jesús. La iglesia dice ven, que de una u otra manera, así que todo lo que Dios depositó en ti es que nosotros podamos ser conscientes de una verdad profunda y espiritual. Es que nosotros debemos tomar la elección de consagrarnos entera y completamente para Dios. Ese es el título del mensaje. Cuando tú comprendes esta verdad, vas a vivir dentro del poder de la gracia, dentro de la suficiencia de la gracia. Comprenderás de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Por lo general, todo creyente en algún momento de su vida va a tener aspectos de la religión que te lleva a ser. La religión no produce nada, no transforma nada, mientras que Cristo, siendo una persona, quiero que mires desde ya, porque la verdadera consagración se trata o está centrada en la obra redentora de Cristo Jesús y su gracia. Esa gracia que no solo te salva, sino que esa gracia que te capacita, te habilita para vivir vidas puras, santas en medio de un mundo caído. Así que el apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 22, dice, la Reina Valera 1960, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Cristo, de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera, o lo traduce de la siguiente manera: pero ahora han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Sabes que esto es un tiempo, un momento, hoy domingo 4 de enero del 2026, tú y yo desde ya debemos comenzar a permitir que la persona del Espíritu devele esta verdad. La consagración no son acciones ni rituales externos o religiosos. La consagración es un asunto entera y completamente del corazón. Recuerda que Dios dijo en la antigüedad que Él quitaría tu corazón de piedra y te daría un corazón de carne, en el cual daría un espíritu nuevo con sentimientos, emociones y decisiones nuevas. Es Ezequiel capítulo 36, verso 26. Así que tú, siendo una nueva criatura, tú ya teniendo una nueva naturaleza, tú ya teniendo una nueva identidad como hijo de Dios, tú eres el único en este mundo, siendo hijo de Dios, que puede decidir vivir consagrado cada día, cada instante de tu vida entera y completamente para Dios. Pero aquí debo hacer un paréntesis, porque con esto no quiero decirte que tú nunca le vas a fallar a Dios. Bueno, quiero recordarte que ninguno de nosotros somos infalibles. Cuando tú has entendido la verdadera consagración, que es producto de la gracia de Dios, no de tu capacidad, no de tu fuerza, simplemente tu corazón va a reposar en Él. Así que, iglesia, no iniciamos un nuevo año simplemente cambiando de calendario o entramos a un nuevo tiempo de la manera correcta o lo que Dios quiere. Quiero que lo mires, porque lo que Dios quiere en esta mañana es que tú desde hoy puedas permitir que la persona, el Espíritu Santo, examine nuestro corazón, que tú y yo podamos permitir que la persona, el Espíritu Santo, nos devele si verdaderamente hasta hoy, si iniciamos en los planes de Dios o en los planes nuestros, como lo decía Angie. Verdaderamente, si hoy 4 de diciembre verdaderamente le hemos preguntado a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga para ti en este nuevo año que me regalas?
¿Por qué? Porque esto no es un año para vivir más ocupados, sino para vivir más apartados para Dios. No es un año para hacer más cosas, sino para hacer más de Dios, para que nosotros menguemos y Cristo crezca en nosotros. El llamado que hoy resuena sobre la iglesia no es comodidad, es consagración completa, total y absoluta. Ahora, la consagración no es una emoción temporal, como ese primer amor por el cual todos pasamos cuando nos enamoramos de Jesús. Alguno en su primer amor oraba todos los días, leía la palabra todos los días, predicaba como loco a todo el que se le atravesara. Bueno, ¿y qué ha pasado hasta hoy? Porque muchos pensamos que la consagración funciona de esa manera y quiero decirte que no es así. Esto es una decisión diaria de tu vida, permanente, constante, donde tú cada día que te levantes decides elegir para quién vives, para Cristo o para el mundo. Así que Dios no busca seguidores momentáneos, sino siervos rendidos totalmente a Él. Vidas que entienden que la libertad en Cristo no nos hace libres para vivir como queramos, sino para vivir como Él quiere. En estos días de descanso, no ha sido días de ocio, sino de descanso, Dios habla mucho. Y estaba viendo una película, y en esa película había una escena muy importante, o que me llamó mucho la atención, y era una niña que la dejaron, sus padres la dejaron literal en un lugar solitario. Pero luego cuando ella crece conoce un mal chico, y conociendo ese mal chico, esa niña ya había crecido, ya había tenido un desarrollo. Ese mal chico, producto de lo que había en su corazón, él le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace es: ¿tú vives aquí sola sin que tus padres te controlen? Y esto inmediatamente me llevó al lema, porque muchos a veces queremos vivir bajo el control externo de normas, estructura, religión, tradición, y quiero decirte que eso no produce absolutamente nada en tu vida. La verdadera consagración te lleva a vivir, a experimentar esa libertad que ahora tú y yo tenemos en Cristo. Así que el apóstol Pablo lo declara con claridad: hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Dios. Y tenga eso allá en su corazón. Y esa nueva conducción produce un fruto específico, la santificación. Es más, cuando tú vas a Romanos 6:23, así finaliza, enfatizando esa verdad: el fruto de la santificación que no solo produce, sino que te traslada a una vida eterna en Cristo. Ahora, por eso el lema que Dios nos ha entregado este año, este lema no es casual: consagrados, llamados a llevar un mayor fruto. El Señor no nos está llamando, nos está desafiando a subir de nivel, a dejar lo superficial y abrazar lo profundo en Él, a vivir una fe que no solo se confiesa, sino que se manifiesta con nuestra vida. Por eso estamos llamados a llevar un mayor fruto, es decir, que nosotros seamos libros abiertos. Este año no será recordado por lo que acumularemos, sino por cuánto fruto daremos estando plantados y centrados en Cristo. Ahora, esto nos llevará a que verdaderamente realmente es el segundo mensaje estando enfocado en lo que tiene que ver el lema. Si no ha escuchado el mensaje de mi pastor David del 31 de diciembre, es muy importante que usted pueda escucharlo. ¿Por qué? Porque esto te lleva a entender que la consagración es una libertad otorgada, no conquistada. Sabe que por lo general nosotros debemos cambiar ese concepto. Eso es lo primero. Dios te lo otorgó. Dice la palabra a través del apóstol Pablo en el libro de Efesios, carta a los Efesios, que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios, en medio de su amor, de su gracia, Él nos amó estando en esa condición de pecador, de suciedad, de maldad, de separación. Él entregó a su Hijo para acercarte, para restaurar lo que ha sido roto. Así que lo que voy a hacer en esta mañana es, voy a desglosarte el capítulo 6 del versículo 22 de Romano en 3 partes para que podamos comprender 3 principios que nos van a ayudar a comprender desde nuestro espíritu lo que es la verdadera consagración. ¿Ok? Así que Romanos capítulo 6 verso 22, la parte A dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Mire,
Nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa que entró por el pecado en el huerto del Edén, a causa de la desobediencia, a causa de que Adán descuidó la labor más importante que hasta ese momento Dios le había comisionado. Así que Romanos capítulo 6 es el resultado de una respuesta directa del apóstol Pablo a una posible distorsión del verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque los creyentes estaban distorsionando la gracia, le estaban añadiendo cosas. Lo que querían ellos era invalidar el sacrificio de Cristo Jesús como suficiente. Así que después de declarar que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, eso lo lees antes, Romanos capítulo 5, verso 20. Pablo anticipa con una pregunta en el versículo 1 del capítulo 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Quiero decirte que Pablo es contundente y él era contundente. Con ese mismo fuego con que Pablo perseguía y mataba a cristianos, o sea, ese mismo fuego ardió y él era radical. Esa palabra la sembraba Dios esta mañana en mi corazón mientras que escuchaba a Steffi enseñar cómo tú y yo debemos no podemos permitir que ciertas cosas que han estado allí, que están causando daño, que parecen ser pequeñas, no te permiten ir más profundo en tu relación con Dios, no te permiten tener lo que es una verdadera consagración desde la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Sabe que por lo general la religión, la tradición siempre añade cosas. Así que Pablo dice, en respuesta a eso, en ninguna manera. Pablo es radical, Pablo es contundente. Así que el apóstol Pablo establece que la salvación no solo cambia nuestro destino eterno, sino nuestra identidad, nuestro señorío y nuestro fruto. Romanos 6 es el clímax del argumento que describe lo que es el resultado de una vida que se ha rendido totalmente al gobierno de Cristo. En cuanto a la expresión más ahora, marca un antes y un después radical. Sabe que tu vida en Cristo tiene un antes y un después. Y lo que prima en tu vida es lo que ahora eres después de Cristo. En estos días me contactó una persona por Facebook, me escribió, un hombre que no sabía de él hace años, y me escribió y me saludó con un saludo de lo que era mi vida pasada. Oiga, y me dio una piedra. Le pedí perdón a Dios. Y este bobo, ¿qué le pasa? Pero recordé las porquerías que hacía cuando yo trabajaba con ese hombre. Y me siguió escribiendo. Le escribí algo de Dios, inmediatamente lo bloqueé. ¿Qué tienes que bloquear de tu vida? Porque hay cosas de tu vida. El diablo sabe qué hace, trae condenación. Trae condenación de lo que fue tu vida pasada para que tú vuelvas atrás. Cristo nunca pone, o la persona, el Espíritu Santo, jamás pone el dedo en la herida, sino que Él la cura y la sana. Tú no tienes por qué andar arrastrando cosas de tu pasado, porque si hoy 4 de enero del 2026 todavía le estás permitiendo al diablo que te traiga malos pensamientos, es hora de entender que tú tienes una nueva identidad, un nuevo señorío y un nuevo fruto. Así que esto es muy importante porque Pablo contrasta la antigua manera de vivir donde tú y yo estábamos esclavizados, no teníamos la capacidad de vivir. ¿Por qué? Por una verdad espiritual, una realidad que debemos experimentar. Libertaos está en voz pasiva, indicando que la libertad no fue producida por el hombre, sino otorgada entera y completamente por Dios. ¿Sabes? Que cuando tú comprendes esta verdad, tu chip tiene que cambiar, tu manera de pensar tiene que cambiar. Cuando yo fui un bebé espiritual y después de mucho tiempo, yo tenía el concepto que el día que no oraba, Dios no me usaba. ¿A cuántos le ha pasado eso? O el día que salía sin orar, ese día me iba mal. Esa es religión. Esa es tradición. Esos son basuritas que tú mismo permites
que lleguen a tu corazón y te hagan daño. Ahora, no se trata solo de perdón, sino de ruptura de dominio. O sea, tú estabas imposibilitado. Cristo es el único, es el único que tiene la capacidad de romper todo aquello que te ataba. Así que el pecado ya no reina como Señor. Escúchalo porque esto es muy importante. La consagración no comienza con esfuerzo humano, sino con la obra redentora de Cristo. Nadie puede consagrarse verdaderamente mientras siga siendo esclavo del pecado y de su pasado. Eso fue un problema que tuvo el pueblo de Dios en la antigüedad. Dios lo saca con señales, milagros y prodigios. Después que ven abrir el mar rojo en dos de manera sobrenatural, están anhelando comer cebollas y puerros. Sabes que hay muchos hijos de Dios que Dios los ha hecho libre a través de Cristo Jesús, pero ellos siguen esclavos de sus pensamientos, de cosas de su vida pasada. Y Dios lo decía esta mañana: esto es un año para perdonar, esto es un año para sacar raíces de amargura, esto es un año para sumergirnos más, ir más profundo en la presencia de Dios, entender y comprender que cuando nosotros nos rendimos delante de Dios, Él obrará de manera sobrenatural. Así que Éxodo capítulo 13 verso 3 dice la palabra de Dios: Moisés dijo al pueblo: acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los sacó desplegando su poder. Quiero que mire, porque esta escena claramente nos permite ver lo que era nuestra vida sin Cristo, pero también nos permite ver lo que es ahora nuestra vida en Cristo. En este contexto, el Señor, Dios, el Señor en mayúscula, el Dios Todopoderoso, habló con Moisés y le dijo: conságrame cada primogénito aún de los animales. Así que quiero que mires esto. ¿Por qué? Porque conságrame el primogénito de todo vientre. Israel fue liberado antes de recibir la ley. La santidad fue una respuesta a la rendición, no la causa de ella. Dios no pidió consagración en Egipto, sino en el desierto, después de haber visto la liberación. Dios jamás te va a pedir algo sin antes primero cambiar la naturaleza de pecado. Qué profundo es eso, porque no sería Dios. El Señor Jesús dijo esta verdad también en Juan 8. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor Jesús dialoga con judíos que decían haber creído en Él. Él está allí, en ese lugar de sábado, pero cuya fe aún era superficial, pues aceptaban sus palabras sin haber rendido verdaderamente su corazón. Estaban rechazando el mismo Cristo. Así que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe qué hace el Señor Jesús? Esto lo lees en el verso 32 del capítulo 8 de Juan. Él rompe toda estructura religiosa, toda tradición, porque ellos están justificándose. Jesús va más profundo y revela una esclavitud mucho más peligrosa que cualquier opresión externa: la esclavitud del pecado. Así que en este contexto el Señor establece con claridad que no basta con pertenecer al pueblo escogido, ni con una fe meramente intelectual. Ellos se justificaban manifestando que eran descendientes de Abraham. Y quiero decirte que no hay justificación de un hijo de Dios que pueda prevalecer ante lo que Dios estableció en su palabra. ¿Sabe quiénes detenemos el crecimiento? ¿Sabe quién detiene su desarrollo, el hallar el propósito? Cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque para que comprendas esto primero, un esclavo liberado que sigue viviendo como si tuviera cadenas no está atado por el amo, sino por su mentalidad. Terminan siendo como el elefante. Se ha notado que esos animales tan enormes, ¿cómo los entrenan desde pequeño? Le ataban un grillete y una cadena a su patica, y ese elefante desde chiquito intentaba moverse y creció, y esa es la forma en que los domaba el ser humano, a tal punto que ellos, estando sueltos, ya no tienen libertad propia. Quiero decirte que ya Cristo, con su sacrificio, te quitó todo grillete de pecado de tu vida.
pero está en ti que puedas experimentar esa libertad y puedas vivir de acuerdo a lo que Él te ha otorgado. Este año no se trata de pelear viejas batallas, sino que podamos vivir desde nuestra identidad como hijos de Dios. Porque tú no luchas para ser libre, no, tú vives siendo libre. Ahora, ¿qué significa ser verdaderamente libres? Ser verdaderamente libres no es hacer lo que queremos o vivir sin límites. Ser verdaderamente libres es tener la capacidad de obedecer a Dios. Ser verdaderamente libres es tener la capacidad de caminar en santidad por medio de su gracia. Ser verdaderamente libres es tener la capacidad de servir a Dios con gozo y no por obligación. Porque no se trata de una mejora moral ni una reforma externa, sino de una acción soberana donde es Cristo quien gobierna en nuestra vida. Ahora, esto te lleva a experimentar algo más de la consagración. La consagración te da un nuevo Señor, del pecado al gobierno de Dios. Y dice claramente la palabra de Dios que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe que durante años trabajando en el sector salud, yo vi cientos de muertos? Y habían personas que fallecían, que tenían una particularidad en especial. Y algunas personas, el mismo día en que fallecían, tenían un olor putrefacto impresionante. Esto a nosotros nos llevaba a que debíamos refrigerar los cuerpos para evitar una descomposición más rápida. Y los veías tú físicamente, pero después de unas horas comenzaban a descomponerse. ¿Sabe que esa era la condición en la que nosotros estábamos en Cristo? Una fetidez horrible, insoportable. Y solo hubo una persona que tuvo el poder de rescatarnos de esa condición. Ahora, vaya a Romanos capítulo 6, verso 22, la parte B. Y hechos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios. Así que en Romanos 6 se encuentra el corazón del argumento paulino sobre la justificación por la fe y las implicaciones prácticas en la vida del creyente. Grandes estudiosos de la Biblia se atreven a decir que muchas personas en este mundo, si solo leyeran la carta a los romanos, conocerían su condición de pecador, pero asimismo recibirían salvación, perdón, y vivirían vidas puras, santas, íntegras en un mundo caído solo con esta epístola. Así que en el capítulo 5, capítulo 6, son dos capítulos poderosos que nos permiten ver lo que Dios o cómo obra Dios a través de la gracia. Pablo responde a una posible mala interpretación de la gracia. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Su respuesta es contundente: de ninguna manera, porque la gracia no solo te perdona, la gracia te transforma, la gracia te habilita y te capacita para que podamos vivir vidas consagradas entera y completamente para Cristo. Ahora, en este contexto, Pablo introduce la imagen del cambio de señorío. Eso es lo que está haciendo el apóstol. El creyente ya no vive bajo el dominio del pecado. Así finaliza este capítulo en particular. Me encanta cómo lo traduce la traducción lenguaje actual de este versículo, porque es más explícito, nos muestra la nueva naturaleza que ahora nosotros tenemos. Así que el creyente ya no vive bajo el dominio del pecado, sino bajo el gobierno de Dios. No trata de perfección moral, sino de autoridad espiritual. Y aquí debemos hacer una pregunta, o esta pregunta una vez más: ¿quién gobierna verdaderamente nuestra vida hoy? Verdaderamente, si es Cristo. Ahora, si es primera vez tú que me escuchas allá, que estás escuchando acerca de la salvación, yo creo que es un buen momento para que podamos verdaderamente abrir nuestro corazón a Cristo. Ahora, si ya conoces a Cristo, verdaderamente si estamos viviendo bajo la suficiencia de la gracia, porque la palabra siervo significa esclavo voluntario, es decir, hacerse un esclavo voluntario.
no implica opresión, sino pertenencia absoluta. Pablo enseña que nadie es verdaderamente libre sin servir a alguien. O somos esclavos del pecado o somos siervos de Dios. También reafirma esta verdad en 1 Corintios capítulo 6 versos 19 y 20, hablando acerca de lo que es nuestro cuerpo para Dios. Dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Esta es una pregunta. Ustedes no son sus propios dueños, nos dice Pablo. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Sabe que le está escribiendo a una iglesia que tenía un problema moral serio. La iglesia de Corinto vivía en una ciudad marcada por inmoralidad sexual, el culto pagano y una mentalidad dualista. ¿Por qué? Porque ellos separaban lo espiritual de lo corporal. Y algunos creyentes afirmaban, pero solo se quedaban con la parte A: todo me es lícito, pero no trascendían a lo segundo: no todo me conviene, no todo me edifique. Así que justificando el pecado en el cuerpo bajo la idea que solo el espíritu importaba. Y el apóstol Pablo escribe para corregir esta distorsión, enseñando que la salvación en Cristo incluye también el cuerpo, no lo excluye. Ahora, en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña, nos afirma que la gracia de Dios no solo perdona, sino que también consagra, aparta. Eso es uno de los significados de los cuales dio Angie: apartarse. Consagración es apartarse, alejarse, es ser escogidos por Dios para un uso y o cumplir un propósito que solo lo podemos hallar y cumplir en Él. Ahora quiero que mire, porque la consagración no es independencia espiritual, es transferencia de propiedad. Por eso el apóstol Pedro dice que tú y yo ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para proclamar las virtudes, las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Iglesia, ser libres del pecado no significa ser dueños de nosotros mismos, sino pertenecer entera y completamente a Dios. ¿Sabía usted que cada uno de nosotros somos propiedad privada de Dios? Tú eres propiedad exclusiva de Dios. Cuando has andado en Bogotá, ¿has visto algunos lotes que dicen: no se cambia, no se permuta, no se vende? Bueno, tú estás sellado con la persona del Espíritu Santo. Tú no eres un lote que está en venta. Así que cuando una persona se consagra, no está perdiendo su identidad, sino que la está recuperando bajo un nuevo gobierno, el gobierno correcto. Así que la gracia no nos deja sin amo, sino que Él nos traslada de ese amo tirano del pecado a un Padre perfecto, maravilloso. Ahora, para que comprendas esto segundo, un esclavo en la antigüedad podía cambiar de amo si alguien pagaba su precio de rescate. Legalmente dejaba de pertenecer a uno y pasaba a otro. Bueno, Cristo pagó el precio con su sangre. Cada gota de sangre fue más que suficiente, no para dejarte sin dueño, sino para hacernos propiedad santa de Dios. El problema del creyente no es falta de libertad, sino de intentar vivir como si aún perteneciera al antiguo yo, al antiguo pecador. En el Antiguo Testamento, un siervo podía decidir quedarse con su amo por amor. Eso lo puedes leer en Éxodo 21. Cuando era así, él marcaba la oreja como señal permanente. Así también la consagración deja marcas visibles de a quién pertenecemos. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús dijo que tú y yo debemos permanecer en Él para dar frutos dignos de arrepentimiento. Para concluir esto segundo, este año Dios no solo quiere áreas de tu vida, Dios quiere el trono de tu corazón, lady. La consagración se evidencia cuando dejamos de preguntarle a Dios qué opina y comenzamos a obedecer lo que ya Él nos dijo a través de su palabra.
Ahora, esto te lleva a lo tercero. Lo tercero y último es muy importante. La santificación es la evidencia de una vida que ha sido consagrada. ¿Sabes? Que la santificación es un proceso. Hay algo que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos da un estado, un nuevo estado de naturaleza, llena, pura, santa, un estado santo. Pero dentro de eso hay un proceso que es la consagración, que va de la mano con la santificación. Y esto es un acto diario donde nosotros morimos a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra arrogancia, a nuestra autosuficiencia, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestras metas, a nuestros anhelos. Ajá, pastor, ¿y entonces yo qué hago? Alguien nos enseñaba hace un instante que no se trata de que nosotros hagamos los planes, se trata de quién guía nuestros planes. Porque si tú hoy decides consagrarte entera y completamente para Cristo, yo te garantizo en el nombre de Jesús que la santificación va a ser un fruto evidente que te conduce a la vida eterna. Y la parte se dice: tenéis por vuestro fruto, por vuestro, es decir, nuestro, por la gracia de Dios, la santificación y como fin la vida eterna. La Nueva Versión Internacional dice: cosechan, mire esto, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Así que Pablo está explicando al creyente y a cada uno de nosotros, al ser unidos a Cristo en su muerte y resurrección, ha muerto el dominio del pecado y ahora vivimos bajo una nueva identidad, bajo una nueva realidad espiritual. El punto es que cada día tú y yo podamos sumergirnos más en Dios. Romanos 6:22 se encuentra en la conclusión del argumento: antes éramos esclavos del pecado, con frutos de vergüenza y muerte. Eso lo lees tú en el versículo 21 del capítulo 6. Ahora somos libres por Cristo, pero debemos vivir para Dios. Y esa nueva identidad, esa nueva consagración va a producir un fruto visible en cada uno de nosotros, un fruto de santidad. Por eso es tan importante esto que Dios nos está diciendo hoy. ¿Sabes por qué? Porque quizás muchos hemos estado luchando con ciertas cosas. Esta semana tenía una conversación seria con mi esposa, donde ella me decía ciertas cosas. Y si me preguntas, no me gustaba lo que me estaba diciendo. Estaba molesto. Y una de las cosas que le dije es que dímelo, así no me guste. Estaba muriendo al yo. A medida que tú mueres a tu yo, hija, vas a experimentar más de Dios. Ahora, la santificación no es un requisito para ganar la salvación. No, porque sin Cristo estábamos muertos. La santificación es la evidencia inevitable de haber sido salvados, de haber rendido nuestra vida, nuestro corazón entero y completamente a Cristo. Porque donde hay verdadera conversión, habrá transformación. No se trata de perfección instantánea, sino de una vida que produce frutos visibles, un carácter transformado, una nueva manera de vivir, nuevas prioridades y un deseo genuino por agradar a Dios. Ahora, la gracia que nos salvó es la misma gracia que nos capacita a cada uno de nosotros para vivir en santidad. Por eso, una vida consagrada no se mide por palabras, experiencias, acciones externas, sino por el fruto constante de una vida que ha sido rendida entera y completamente a la persona del Espíritu Santo. Y esto lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dejen que el Espíritu Santo los conduzca y no se dejen dominar por los deseos de la carne. Y luego más adelante en el capítulo 6,
él termina describiendo los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y está hablando a creyentes como somos cada uno de nosotros. Amada iglesia, la santificación no es la raíz de la salvación, sino el fruto. Donde hay consagración genuina, hay transformación progresiva y un fruto evidente. Esto lo comprendió el escritor de Salmos, Salmos 1, verso 3. Mire el resultado de meditar en la ley de Dios día y noche. Son como árboles junto a las riberas de un río, que no dejan de dar delicioso fruto cada estación. Sus hojas nunca se marchitan y todo lo que hacen prospera. Salmos 1:3 describe de manera poética y profunda lo que es la vida de un hombre, de una mujer justo que se ha rendido entera y completamente a Dios y ordena su caminar conforme a la voluntad. La imagen del árbol plantado junto a corrientes de agua no habla de algo casual, sino de una posición intencional. El río representa la palabra de Dios, su presencia, su gracia inagotable. Las hojas que no se marchitan simbolizan una vida que permanece firme aun en tiempos de sequía, prueba o dificultad. Aunque cambien las estaciones, la comunión va a sostener tu vigor espiritual. Finalmente, cuando el salmista afirma todo lo que hacen prospera, no promete solo una prosperidad superficial o material, sino una prosperidad íntegra, profunda. El éxito de vivir alineado con la voluntad de Dios, donde cada obra hecha en obediencia lleva un fruto eterno. En esencia, este versículo revela que una vida arraigada en Dios es una vida estable, fructífera y sostenida por el poder y la gracia de Dios. Iba a traer algo para ilustrar esto, pero en estos días estuvimos en Barichara. Yo creo que muchos de aquí conocen a María Leonora. María Leonora tiene unos amigos a las afueras de Barichara. Y ella, cuando llegamos, dijo: los voy a llevar a un lugar donde se van a sorprender por los aguacates que hay allí. Así que sacamos el día y fuimos a ese lugar. Dios, qué locura. Habían aguacates casi del tamaño de mi cabeza. Oiga, y el pastor es cabezón. ¿Sabe qué me sorprendió? Porque Dios habló mucho a mi vida. O sea, Dios habló muchísimo a mi vida. Yo jamás en mi vida yo había visto un árbol de aguacate tan enorme. Había leído acerca del avivamiento en Guatemala y cómo las frutas, después de ellos haber conocido a Cristo, las frutas crecieron en una forma exagerada. Pero yo no había visto crecer una fruta sin ningún tipo de químico. En ese lugar no hay media hectárea de tierra, pero había un árbol enorme como el alto de este edificio. Y había tanto fruto que los aguacates estaban al alcance de tu mano. Mi esposa nos tomó una foto, creo que algunos lo vieron por ahí. Iba a traer el aguacate, el problema es que ese aguacate no iba a llegar a la casa y mi esposa dijo: no me regalas el aguacate. Quiero que lo mires, porque mientras que yo estaba viendo esa fruta, Dios estaba hablando a mi vida. Porque es que no se trataba solo del aguacate, había patilla, había melón, carajo, y yo nada lo veía pequeño. Y eso es lo que hace Dios. Cuando tú te siembras y te plantas en el Señor, vas a ver los frutos. Después, Lucho, el esposo de María Leonora, nos contó la historia de esta familia. Y en su momento, años atrás, el padre le dijo a su esposa y a sus hijos: ¿ustedes qué quieren? ¿Terreno o quieren comida? La esposa y los hijos le dijeron: queremos comida. Y ese señor allí fue donde él compró ese terreno. Y de eso viven ellos. Escúchalo, porque el terreno es de Dios, la semilla es de Dios, la vida de Dios está en ti. Ahora está que tú puedas permanecer en Cristo, cimentado, arraigado, como lo que dice el Salmo 92, que tú y yo debemos plantarnos en los atrios de nuestro Dios y echar raíces profundas. Ahora, el Señor Jesús, referente a eso, expresó en el Evangelio de Juan lo siguiente. Juan capítulo 15 verso 16: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amada iglesia,
lo que el Señor Jesús nos quiso decir o nos quiere decir con respecto a esto es que el verdadero fruto que glorifica a Dios nace entera y completamente de una vida que se rinde a los pies de Él. Porque separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, un árbol no necesita esforzarse para producir fruto. Oiga, yo no vi ese palo de aguacate pujando. No. Pero eran los aguacates. Les aconsejo que todos aquellos que vayan a las cabañas de Barichara le pidan a María Leonora que los lleve allá. No es pajarilla lo que les estoy hablando. La única forma en la cual nosotros este 2026 podemos verdaderamente consagrarnos a Dios es rendir nuestro corazón a su gobierno. Sabe que Dios no quiere áreas de nuestra vida. El apóstol Pablo reafirmó esta verdad en 1 Tesalonicenses 5:23, dijo que el Dios de paz guarde por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, guardado irreprensible para su venida. Así también una fe sin fruto visible contradice la vida nueva que Dios nos ha impartido. Este año no se trata de aparentar espiritualidad, sino de producir fruto eterno, carácter transformado, obediencia constante, amor visible y vidas que impactan otras vidas para que la gloria de Cristo sea manifiesta. La santificación se refleja en decisiones diarias, en decisiones pequeñas, como hablamos, como perdonamos, como obedecemos, como amamos, como resistimos al pecado, cómo reaccionamos ante la tentación, porque Dios no nos está llamando a un año más, sino a una vida rendida totalmente a Él. Hemos sido libertados del pecado no para vivir a medias, sino para pertenecer totalmente a Dios. Hemos sido hechos siervos no por obligación, sino por amor. Y el resultado inevitable, porque el resultado inevitable de un hijo de Dios son frutos dignos de arrepentimiento. Esa entrega producirá fruto que glorifica al Padre, que nos conducen a la vida eterna. Este año será un año donde no serviremos, escucha, no sobreviviremos espiritualmente, sino que vamos a florecer como la palmera en el Líbano. No caminarás por inercia, sino que caminarás con rumbo y con propósito. No viviremos para nosotros mismos, sino que viviremos consagrados entera y completamente para Él, Pastor Benjamín. Porque cuando una vida se consagra, Dios responde con un fruto abundante y ese fruto permanece para siempre. Ahora te voy a ilustrar la enseñanza en esta mañana con la historia de un hombre que pudo comprender esta verdad. Un hombre que no tenía la persona del Espíritu Santo morando 24/7 en su vida. Un hombre que fue llevado cautivo por el pueblo enemigo de Dios, siendo un jovencito. Daniel nos muestra una vida consagrada que produjo un mayor fruto. Ahora, la vida de Daniel nos deja una verdad eterna. La consagración genuina siempre producirá un fruto mayor para la gloria de Dios. Daniel no fue un hombre perfecto, pero sí fue un hombre decidido. Decidió en su corazón vivir para el señorío y bajo el gobierno de Dios, sin importar el precio que debía pagar. En medio de una cultura corrupta, hostil, pagana, por presiones intensas y amenazas de muerte, Daniel no cedió. Daniel permaneció firme porque ya él sabía a quién pertenecía. Pertenecía a Dios. Su consagración no fue circunstancial, fue intencional, no fue negociable, fue absoluta, Tony. Daniel nos enseña que una vida consagrada puede atravesar hornos de fuego, fosos, pero nunca caminará sola. La santidad no lo aisló del propósito, lo posicionó en él. La fidelidad no lo destruyó, lo promovió. La obediencia no apagó su influencia, la multiplicó. Porque cuando una vida se rinde totalmente a Dios, Él se encargará del resultado y el respaldo del fruto evidente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la consagración siempre conduce a la exaltación divina, porque Dios honra
a los que le honran. Hoy el Espíritu Santo nos confronta con la misma invitación, que podamos decidir en cada uno de nuestros corazones, o que antes nos preguntemos, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién le perteneces? Tú que me estás escuchando, si puedes permitir que la persona, el Espíritu Santo, devele esta verdad, ¿sí le perteneces a Cristo? No se trata solo de resistir al pecado sino de vivir gobernados por Dios. No se trata de evitar contaminación, sino de producir santificación en medio de la contaminación. No se trata de sobrevivir al mundo, sino de dar un fruto que glorifica al Padre en medio de un mundo caído. Porque una iglesia consagrada será una iglesia fructífera, con autoridad espiritual y un testimonio que va a impactar generaciones. Ahora, para concluir, que este año sea un año marcado por una decisión firme: vivir consagrados para Dios. Vivir consagrados para Dios, aunque cueste, aunque duela, aunque implique renuncias, porque cuando el corazón se rinde por completo al Señor, el fruto en tu vida, lady, será inevitable. El testimonio es poderoso y la gloria siempre será para Dios. Consagrados para Él, para ser llamados a llevar un fruto más grande que glorifique al Padre. ¿Cuántos deciden hoy, 4 de enero, en su corazón, vivir consagrados entera y completamente para ese propósito que Dios ha establecido?